Hola, muy buenos días, querida gente linda. Tú que me estás viendo detrás de esta pantalla, quiero eh, darte las gracias primero por poder verlo. Te agradezco de antemano y pues quiero presentarme, ¿no? Yo me llamo Roberto Carlos Cruz Ruiz, soy alumno de la carrera de Contaduría Pública del Instituto ISEC. Vamos en el segundo año, ya falta todavía un año, hay que seguir dándole. Y hoy nos toca dar una exposición acerca de la ley 2492, la que nosotros generalmente conocemos como el Código Tributario. Es muy importante que sepamos acerca de esta ley, ¿no? Todos los contadores que estamos dentro de este andamiaje laboral debemos de saberlo, ¿no? Y hoy lo vamos a tocar, lo vamos a ver, tal vez no lo vamos a ver muy profundamente, pero quiero que la explicación que yo te voy a dar sea de beneficio tanto para ti como para mí y podamos de alguna forma poder entenderle un poco más a esta ley, que es la ley que se aplica a nuestro territorio boliviano y que es la norma en la cual todos nosotros tenemos que ampararnos para poder trabajar inclusive. Así que hoy te invito a que me sigas paso por paso las aplicaciones y las explicaciones más que todo que vamos a hacer. ¿Está bien? Así que sin más preámbulos vamos a comenzar. Queridos amigos, siguiendo con la explicación del tema que acabamos de mencionar anteriormente, vamos a empezar a hablar directamente de las fuentes del derecho tributario. ¿Qué son las fuentes? Las fuentes son el origen de algo, donde nace algo. Y en realidad el derecho tributario y los demás derechos, en realidad, que se puede aplicar como el derecho minero, el derecho constitucional, penal, etcétera, etcétera, tiene sus fuentes en algún lugar. Y ese lugar es precisamente la doctrina. La doctrina son estudios realizados por eruditos de la materia y ellos se encargan de estudiar la historia y sacar de ahí inclusive de esos estudiosos que son, pues, podemos decir, los maestros, ¿no? Del área del derecho que se encarga de estudiar todos estos antecedentes y sacar leyes a través de eso, ¿no? Podemos mencionar también inclusive los convenios, los tratados internacionales que existen a nivel internacional, ya comparando esto con el derecho internacional. Por ejemplo, hay un pacto de San José de Costa Rica, tal vez alguna vez lo han escuchado. El pacto de San José de Costa Rica es un acuerdo, ¿no es cierto?, que se firma en San José de Costa Rica, en el cual los países que engloban, ¿no es cierto?, la OEA, firman un tratado internacional que se basa en la libertad de expresión, en el derecho a la vida, en el derecho a nacer, en el derecho a la circulación, y esos son tomados también como fuentes del derecho internacional, que se basan para formar las leyes que nosotros tenemos inclusive. Otro tipo de fuentes que también nosotros podemos mencionar son inclusive la costumbre, porque el derecho consuetudinario forma parte también de las fuentes del derecho, porque a través de la repetición reiterativa de los hechos que se van realizando con el pasar de los años, una costumbre, estas se vuelven inclusive parte de las fuentes del derecho en sí. Como podrán ver, hay varias fuentes y una de las otras fuentes también que se puede mencionar es la jurisprudencia. La jurisprudencia son los fallos, los decretos, resoluciones que vamos a decir que a nivel de una instancia superior, digamos, en la Corte Suprema de Justicia, los vocales, los magistrados, ¿no es cierto?, quienes están en el Tribunal Supremo de Justicia, son los encargados de estudiar, ¿no es cierto?, el proceso en sí, elaborar, y de ahí, de ese trabajo minucioso que ellos hacen, pueden inclusive saltar sentencias constitucionales que van a ser la base también para las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho son muchas, queridos amigos que tú me estás escuchando, digamos, ¿no? Y hablamos también no solamente de las fuentes en esta materia, sino que también, aparte de las fuentes, sino también de la prelación normativa. ¿Qué quiere decir la prelación normativa? La prelación normativa quiere decir, hay una pirámide de Kelsen, no sé si alguna vez lo han escuchado. La pirámide de Kelsen establece de que en la primer cúspide, en primer lugar, tenemos a la Constitución Política del Estado, ¿no? Llámele Carta Magna, llámele
ley de leyes o ley madre. Esta constitución política del Estado viene en primer lugar. Luego hablamos de los convenios, tratados internacionales, leyes, decretos, resoluciones municipales, administrativas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una prelación, vamos a decirlo así, una prelación de grados más o menos, ¿no es cierto? ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que todas las leyes están supeditadas a la constitución política del Estado. Lo que quiere decir de que no puede haber ninguna ley, ninguna resolución, ningún decreto supremo, ninguna ordenanza municipal, vaya la redundancia, que vaya en contra de la constitución política del Estado. Porque si iría en contra de la constitución política del Estado, estaríamos hablando de una ley inconstitucional que viola los derechos en realidad. En este caso vamos a hablar de los derechos de los contribuyentes en materia tributaria. Si se hiciese una ley en contra, ¿no es cierto?, que no está normado dentro de la constitución política del Estado. ¿Entienden, queridos amigos? Luego tenemos el principio de legalidad. ¿Qué es un principio de legalidad? Este principio de legalidad establece que todos nuestros actos deben estar normados de acuerdo a la ley. Si no hay una ley, si no hay una norma escrita como una ley o un código donde establezca los pasos a seguir, el procedimiento, entonces lamentablemente no es legal, porque no se puede suponer, no se puede tácitamente creer en algo que es legal, pero que no está dentro de una ley. Es por eso que solamente la ley puede, escúcheme bien, puede solamente la ley crear, modificar los tributos, las alícuotas, ¿no es cierto?, definir exclusiones, establecer procedimientos jurisdiccionales, sanciones, privilegios, preferencias, no sé, gravámenes arancelarios, no, solamente la ley puede hacer eso. No lo podemos hacer solamente nosotros como un ente individual, solamente que suponemos que es legal. No hay una suposición, sino debe estar nuestra conducta, nuestro procedimiento debe estar normado por una ley. ¿Me entienden? Luego de todo esto también estamos hablando de los tributos. Los tributos en sí son obligaciones, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos, no la parte pasiva tiene, ¿no?, de pagar los impuestos que nosotros a través tal vez de alguna transacción, a través de repente de alguna operación comercial debemos de pagar al Estado. Esto obviamente se transforma luego en obras, ¿no es cierto?, como ya lo hemos visto anteriormente en el otro video, en educación, en salud, en carretera, ¿no es cierto?, en ítems, no sé, en tantas cosas que nuestro Estado necesita, ¿no? Los impuestos, como se dijo anteriormente, pues son tributos, ¿no es cierto?, que nosotros pagamos, ¿no?, para que se genere todo lo que acabamos de mencionar. Las tasas son prestaciones de servicio, ¿no es cierto?, al público para la realización de alguna actividad. Luego tenemos los patentes municipales. Las patentes municipales son muy conocidas por nosotros porque generalmente lo vemos al día a día, o alguna vez inclusive hemos de repente trabajado en la calle, ¿no? Las personas que trabajan en la calle pagan un patente, una pequeña un ticket, y a través de eso entonces dejan, ¿no es cierto?, que use y goce una parte del dominio público en beneficio propio, pero es solamente por un momento, no puede ser, digamos, para toda la vida, digamos, ¿no?, sino que ese aprovechamiento se da por un lapso de tiempo, termina y ahí acaba, digamos, ¿no? Luego podemos hablar también de la relación jurídica tributaria, ¿no? ¿Qué es esta relación jurídica tributaria? Bueno, la relación jurídica tributaria podemos decir que es un tipo de relación obligacional, podemos llamarla, ¿no?, de esa manera, entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, ¿no? La obligación tributaria constituye, pues, ¿no?, un vínculo de carácter personal, ¿no es cierto?, en el cual, como se dijo anteriormente, agarra no solamente a la parte activa, al Estado, sino que también al pasivo, a los contribuyentes. ¿Qué es el hecho generador? El hecho generador, así como su nombre lo dice, es el resultado, ¿no?, de un acto que nosotros realizamos. Por ejemplo, si nosotros hacemos una transacción, ¿no?, entonces esa transacción va a tener como hecho generador el pago del IT, el impuesto a las transacciones. El hecho generador en sí
es la transacción. Ese hecho generó que se tenga que pagar el impuesto. A eso se refiere cuando habla de hecho generador. Las exenciones. ¿Qué son las exenciones? Las exenciones podemos llamarlo como tal vez dispensas de obligaciones judiciales por ley, ¿no? Por ejemplo, son beneficios de exenciones por descuento, algunos beneficios que puedan tener inclusive, ¿no? Podemos hablar también inclusive de los sujetos que intervienen en la relación. Tenemos, por ejemplo, el sujeto activo, que ya habíamos dicho que es el Estado, ¿no es cierto?, a través de la administración del SIN, ¿no?, por ejemplo, del Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Nosotros en la parte pasiva como contribuyentes, terceros responsables y también sucesores. Base imponible es una unidad de medida o valor de magnitud obtenida de acuerdo a ley. La alícuota es una parte porcentual que toma como base primordial a la base imponible, ¿no? De ahí se saca la alícuota, ¿no?, de la base imponible. Luego tenemos sujetos de relaciones jurídicas y tributarias. Estos sujetos, como ya lo habíamos dicho anteriormente, el sujeto activo estamos hablando sí o sí del Estado y que ellos trabajan a través de servicios de impuestos nacionales. Luego el sujeto pasivo, que somos nosotros, vamos a reiterarlo una vez más, somos los contribuyentes. Estos contribuyentes pueden ser no solo una persona natural, ¿no?, sino también puede ser una persona jurídica, ¿no? Hablamos de alguna empresa, ¿no?, por decir, no sé, Coca-Cola, una empresa como Sofía, ¿no? Y hablamos de una empresa jurídica, pero que tiene un representante legal, ¿no? Y su representante legal es quien se apersona, digamos, ¿no?, para hacer todo este tipo de procedimientos, de notificaciones que se le va a hacer, porque no es que, digamos, no es que la empresa se va a levantar y va a ir, digamos, ¿no? Hay representantes legales que obviamente trabajan para la empresa, ¿no? Luego tenemos la gestión y aplicación de los tributos. Tenemos los derechos de los sujetos de la relación jurídica tributaria. Administración tributaria. La administración tributaria en sí es lo que anteriormente acabamos de mencionarle, ¿no? Ellos son los que encargados, ¿no es cierto?, de hacer los reglamentos, de modificar leyes, ampliar, suprimir el alcance inclusive hasta de los tributos, ¿no? La presunción de legitimidad. La presunción de legitimidad es en el cual, digamos, la ley establece de que esta se presume que se está haciendo de acuerdo a la ley, ¿no? Se presume su legitimidad. Es como, por decir así, en derecho penal alguna vez escuché hablar de que se presume la inocencia de la persona hasta que no se pruebe lo contrario. O sea, nosotros presumimos que es inocente hasta que no haya una sentencia judicial condenatoria o absolutoria, ¿no? Se presume su inocencia, presumimos que es inocente, no podemos presumir que es culpable hasta que no se pruebe lo contrario. Algo parecido sucede en la ley tributaria también, se presume la legitimidad, salvo obviamente que dentro de un proceso se pueda demostrar lo contrario también, ¿no es cierto?, de los derechos que se puedan vulnerar, ¿no es cierto?, de la prueba presentada, etcétera, etcétera, ¿no? Hablamos también un poco de las facultades y deberes de la administración tributaria. ¿Cuáles son las facultades que tiene la administración tributaria? Tiene el control, comprobación, verificación, fiscalización, investigación, determinación de productos. Podemos hablar de la recaudación, que es una de las cosas tal vez que en los que son más buenos, por decirlo de esa manera, ¿no? El cálculo de la deuda tributaria, medidas de ejecución precautoria, eso es muy importante señalar, que son las medidas precautorias, mejor dicho. Vamos a hablar un poquito mientras tanto, porque las medidas precautorias son medidas, como su nombre dice, precautorias, que prevén, ¿no es cierto?, algo que pueda pasar, ¿no?, y que de esa manera pues pueda asegurarse el cumplimiento de alguna obligación. Hay varias medidas, ¿no?, como por ejemplo embargo, anotación preventiva, secuestros judiciales, congelamiento de cuentas, entre otros tipos de medidas también. Hablamos también de la revisión extraordinaria de actos administrativos, ¿no?, y varias cosas más en el cual tiene también deberes, ¿no?, la administración tributaria. La confidenciabilidad. ¿A qué se refiere de confidenciabilidad? Esto es muy importante porque cada funcionario que está dentro del
SIN, ¿no? Servicio de Impuestos Nacionales, pues tiene el deber de guardar la confidencialidad de los datos que proporcionamos, ¿no es cierto? Todo lo que nosotros descargamos, todo lo que nosotros inclusive hablamos con él, ¿no? Eso se basa la teoría de la confidencialidad. Otro ejemplo que te voy a dar es, por ejemplo, los mismos abogados, ¿no? Los mismos abogados trabajan con este criterio de confidencialidad. No va a ser, digamos, que el día de mañana, ¿no? Un abogado hable con otra persona, ¿no? Con un cliente, le diga, mire, yo, ay, no, si ese era un maleante, eso es un violador, no, a eso se refiere a la confidencialidad, ¿no? El secreto profesional, como se dice, o el secreto bancario, como en materia bancaria también se lleva, ¿no? Que los bancos tienen que guardar el secreto bancario, ¿no? De las personas quienes son, digamos, su cuenta corrientista o su caja ahorrista, ¿no? No están ellos permitidos a develar, digamos, cuánto dinero tiene, cuánto saca, cuánto mete, digamos, o sea, no. A menos claro que haya, primero, escuche bien, querido compañero, una orden judicial. Ya si hay una orden judicial, entonces sí o sí se debe de, como se dice, declarar todo lo que la orden judicial dice. Bueno, si te dicen, bueno, usted me va a hacer, necesito lo descargo de cuánto dinero sacó, cuánto metió, etcétera, etcétera, entonces ahí sí. O un requerimiento fiscal, que también es lo mismo, ¿no? En la primera parte lo dictamina un juez, en la otra parte un fiscal, digamos, ¿no? Así que tiene que haber esas partes solamente para que se pueda romper esa confidencialidad. Pero luego así como que de manera voluntaria, no, debe de haber sí o sí reservarse, ¿no? La confidencialidad, muy importante para los contribuyentes, ¿no? Luego estamos hablando acerca de que todavía seguimos en los derechos y deberes. Se presume que los sujetos pasivos y terceros responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando cumplieron sus deberes formales y materiales. Obviamente, ¿no? Si tú presentaste tus balances, si tú presentaste tu descargo, si tú presentaste tus impuestos, si tú los declaraste a tiempo, se supone, voy a decir, porque hasta que no se pruebe lo contrario, se supone que ellos cumplen con sus obligaciones, ¿no? Porque esos son deberes formales y materiales, ¿no? Hacer esos descargos tal vez de manera mensual, tal vez declaraciones de manera mensual o anual, ¿no? Eso dependiendo mucho. Ahora, seguimos todavía en los derechos. Como sujetos pasivos, a ser informados. Necesariamente nosotros tenemos derecho a ser informados de cualquier tipo de procedimiento. Si nosotros tenemos alguna duda, tenemos que acercarnos, tenemos que preguntar, y el servidor público, ¿no es cierto?, el trabajador, el funcionario del lugar, tiene que darnos pues la asesoría correspondiente, la más pertinente del caso, para poder entender mejor nuestra situación jurídico, legal, tributario, no sé cómo tal vez decirlo, pero más o menos así. Y también tenemos derecho a solicitar certificaciones, ¿no? Copias, declaraciones, ¿no es cierto? Podemos, tenemos también, como dije anteriormente, la reserva a la confidencialidad de los datos, ¿no es cierto?, que nosotros proporcionamos, ¿no? No es que el funcionario le va a decir, ay, que vive en tal lugar, o ay, que debe un tanto de deuda y no paga hasta este momento, no. Tiene que haber ese secreto, digamos, profesional, como se dice, ¿no? A menos, claro, como se dijo anteriormente, que hay una orden judicial o un requerimiento judicial, ¿no? El trato con el debido proceso, ¿no? El debido respeto, mejor dicho. Obviamente, como se dice, respeto guarda respeto. Tenemos que ser tratados de manera respetuosa, de manera agradable, ¿no es cierto? No por ser una institución pública, podemos decir, vamos a llevar un maltrato, ¿no? Sino más bien tenemos que ser tratados de la misma manera como cuando llegamos a una empresa privada, inclusive, ¿no? A un debido proceso. Obviamente nosotros debemos ser procesados de la mejor forma posible, ¿no? Los procesos y procedimientos deben ser legales, correspondientes a un debido proceso. A eso se refiere aportar y formular, ¿no? Podemos aportar pruebas, formular peticiones, tenemos derecho a todo esto, ¿no? A ser informado al inicio y conclusión de una fiscalización. También tenemos el derecho a la acción de repetición, que más adelante lo vamos a ver, ¿no? A ser oído, a ser juzgado,
de conformidad a los principios de la Constitución política del Estado, ¿no? Ahora, las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, ¿cuáles son? Declarar y pagar correctamente, ¿no es cierto?, las deudas tributarias que nosotros tengamos. O sea, en otras palabras, quiere decir que nosotros tenemos que pagar nuestros impuestos. Jóvenes emprendedores, tenemos que pagar nuestros impuestos. Sí o sí no podemos no pagarlos, ¿no? A inscribirse en los registros correspondientes, tenemos el deber de fijar un domicilio. Si nosotros de repente el día de mañana inclusive podemos cambiar de domicilio, tenemos que comunicar, ¿no es cierto?, todo esto, ¿no? Tenemos que hacerles saber, ¿no es cierto?, así que hemos cambiado de domicilio, etcétera, etcétera. Facilitar las tareas de control, ¿no? Si es que tal vez Impuestos Nacionales viene al lugar y hace una inspección así de manera rutinaria o de manera extraoficial, ¿no? O tal vez una inspección sorpresa, entonces nosotros tenemos que colaborar, ¿no? No decirle, bueno, pasen aquí a este lugar, ¿no? Pídame lo que quieran, yo le voy a aportar, le voy a ayudar, yo no debo nada, no temo nada, adelante, ¿no? A eso se refiere cuando a facilitar las tareas de control, ¿no? Acceso a la información, muy parecido, ¿no? Nos piden nuestros datos, nos piden las informaciones pertinentes y nosotros tenemos, ¿no?, que acceder a esa revisión, permitir acceso y facilitar la revisión, que es lo mismo técnicamente, ¿no? Constituir garantías globales, especiales, mediante boleta de garantía, prendaria, hipotecaria, ¿no?, etcétera. Cumplir con todas las obligaciones que nosotros tenemos en el Código Tributario, también eso es muy importante, ¿no? Tenemos hay varias obligaciones, entre otros. Ahora, los procedimientos tributarios, ¿no? Entre los procedimientos, la forma de notificación tenemos, por ejemplo, la personal, que es cuando uno se acerca, ¿no?, y directamente se notifica de manera personal, ¿no? O sin llega directamente con funcionarios y nos notificamos de manera personal. Te dejo la nota, aquí está, manera personal. Por cédula, cuando nosotros no estamos en el lugar o tal vez no la queremos recibir, pues entonces nos lo dejan pegado en la pared, ¿no? Nos lo dejan pegado en la pared y por cédula le sacan una foto y ya fuimos notificados, ¿no? Por edicto, los edictos son esto por medios escritos, ¿no? Generalmente son los de prensa a nivel nacional, tienen que ser, y pues son notificaciones que se dan en la prensa escrita, en otras palabras, ¿no? En secretaría, cuando se notifica en secretaría solamente y la persona tiene que pasar y notificarse en sí, ¿no? Y las notificaciones, pues, como se dijo anteriormente, son de manera personal y obviamente si son empresas unipersonales, si son empresas PRICOS, empresas GRACOS, etcétera, etcétera, pues entonces se notifican a través de sus representantes legales, ¿no? Podemos decir el presidente ejecutivo, tal vez su abogado, etcétera, etcétera. Después hablamos acerca de la determinación de la deuda tributaria. No, es el acto por el cual el sujeto pasivo, dice, o administración tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su inexistencia. Hablamos también de las formas de determinación por el sujeto pasivo a través de las declaraciones, por la administración tributaria de oficios en el ejercicio de sus facultades, ¿no? Mixta, en el sujeto pasivo aporta datos y la administración fija el importe también que tiene que pagar, ¿no? Por ejemplo, las facultades de recaudación. La administración tributaria está facultada para recaudar las deudas tributarias, ¿no es cierto?, en todo momento, ya sea en instancia del sujeto pasivo o ejerciendo su facultad en ejecución fiscal. Eso ya está grave. No esperemos que llegar a estrados judiciales para poder arreglar nuestra situación obligacional de impuestos, porque mientras nosotros dilatemos más esto, pues va a ser peor para uno. No lleguemos a los estrados judiciales. No lo acepto. Escúchame, arreglemos cuando estemos todavía en la administración, que es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Facultad para imponer medidas precautorias. Esto es lo que estábamos hablando hacia atrás, ¿no? Hacia atrásito, antes de entrar a este tema, ¿no? Puede imponer medidas precautorias, ¿no es cierto?, el SIN, ¿no?, el Servicio de Impuestos Nacionales, como por ejemplo la anotación preventiva de bienes. ¿Qué es la anotación preventiva de bienes? Tal vez alguna vez lo has escuchado. Quiere decir que
te van a anotar preventivamente tu inmueble. Esto quiere decir, en otras palabras, que no vas a poder hacer, claro, vas a ocuparlo, vas a entrar, vas a salir, no es que no vas a salir del lugar, sino que no vas a poder venderlo, no vas a poder transferirlo, y en derechos reales se va a hacer una anotación preventiva por la suma de tanto, digamos, ¿no es cierto?, que el CINTE está haciendo el proceso, ¿no? El embargo preventivo es lo mismo, es una medida precautoria que va conjuntamente con la anotación preventiva, porque primero viene un embargo y posteriormente se hace la anotación preventiva, ¿no? Y ahí ya nombran inclusive un depositario, ¿no? Retención de devoluciones tributarias, podemos hablar también de la retención de fondos, ¿no? La retención de fondos son los que nosotros comúnmente conocemos el congelamiento de cuentas. Si yo tengo en mi banco $5,000, $10,000, entonces con la medida precautoria, ¿no?, que se va a realizar, entonces también me congelan las cuentas, de manera que yo no voy a poder sacar mi dinero del lugar. Pero algo muy importante antes de pasar tal vez al otro tema, ¿no? ¿Para qué sirven las medidas precautorias? O sea, ¿cuál es la razón, cuál es el motivo en el cual yo la voy a hacer? ¿Por qué las voy a hacer? Algo muy importante que tenemos que saber. Si hay un proceso y te han procesado a ti por omisión de impuestos, tal vez por 10, 15 años, 20 años, y dentro del proceso no se hizo la anotación preventiva y tienes una sentencia favorable así al SIN, al Servicio de Impuestos Nacionales, pero no hay una manera de cómo ejecutar esa obligación, o sea, no hay una manera en cómo pagar esa deuda, porque de nada me sirve a mí tener una sentencia favorable si es que no puedo ejecutar la obligación. De manera que esta anotación preventiva trata de asegurar a que el cumplimiento de la obligación que se debía de 15 años, de 20 años, se cumple. ¿Con qué? Con el embargo, con la anotación preventiva y posteriormente pues con el remate. Rematando esa casa, recién ahí yo voy a recuperar el dinero que le deben al SIN, porque si no, a mí no me sirve absolutamente de nada tener una sentencia judicial que me beneficie. Por eso es que se hacen las medidas precautorias. Ese es el fin, precautelar que la obligación se cancele y se pague. A eso se refiere. Es por eso que es muy importante la medida precautoria. Luego hablamos de la ejecución tributaria. Tenemos títulos de ejecución tributaria. Por ejemplo, la ejecución tributaria es administrativa, ¿no? Resoluciones determinativas o sancionatorias, autos de multa firme, resoluciones firmes para resolver en el recurso de alzada, Tribunal Superior de Alzada de primera instancia, segunda instancia quiere decir esto, ¿no? El superior en grado, resoluciones que se dicten para resolver recursos jerárquicos, sentencias judiciales ejecutoriadas, declaraciones juradas, resoluciones que conceden planes de una determinación mixta, ¿no? En fin, hay varios títulos de ejecución tributaria, pero hay algo que te quiero explicar, uno que por lo menos sí he escuchado y sé de lo que vamos a hablar exactamente. Por ejemplo, habla de las sentencias judiciales ejecutoriadas. ¿Qué son las sentencias judiciales ejecutoriadas? Quiere decir que se hizo un proceso. Entremos al ejemplo anterior. Se hizo el proceso y dentro de ese proceso al final tuviste una sentencia. Esa sentencia, vamos a decir que la sentencia fue probada, ¿no? A favor del demandante, en este caso el SIN, ¿no? Porque la sentencia puede ser probada o improbada. En este caso fue probada para el SIN, ¿no? Esta sentencia judicial aún en sentencia sí no está ejecutoriada todavía. ¿Por qué? Porque cuando sale una sentencia de un juzgado, tiene la parte perdidosa, llamémoslo así de alguna forma, la parte que cree que se le ha restringido un derecho, que dice no, que creo que esa sentencia fue manipulada, creo que esa sentencia no corresponde, entonces yo voy a hacer la apelación correspondiente. Tiene el derecho de apelar, tiene 10 días en materia civil para poder hacer la apelación correspondiente, ¿no? Y con la apelación, pues entonces ya ahí es un recurso, ya vamos a decir jerárquico, un recurso ya de alzada que sube a segunda instancia. Que el primer juez, por decir, lo vio un juez de instrucción en primera instancia, entonces lo va a ver un juez de partido, un juez superior. Y puede seguir apelando, inclusive hasta puede irse a Sucre, en la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Pero el punto es esto: sale la sentencia judicial, tiene 10 días para apelar, y no apela dentro de los 10 días, entonces el SIN, ¿qué hace? Señor juez, toda vez que
el señor tanto no hizo uso de su derecho constitucional que la ley prevé, pedimos a su autoridad declare ejecutoriada dicha resolución. Entonces el señor juez, como la parte no se ha presentado a apelar, no ha observado absolutamente nada, entonces pasa como una sentencia ejecutoriada y al mismo tiempo como una sentencia ejecutoriada pasa a ser cosa juzgada. ¿Qué quiere decir esto de cosa juzgada? Quiere decir de que no haya recurso ulterior. Ya no hay. Ya no hay. ¿Por qué? Porque el demandado no hizo uso de las facultades que tenía. O sea, en otras palabras, precluyó su derecho. Precluyó el derecho que tenía. Y la sentencia judicial se ejecutoria, pasa cosa juzgada. Eso quiere decir la sentencia judicial ejecutoriada, ¿no? Luego tenemos las suspensiones, que son la concesión de facilidades de pago, ¿no? Las oposiciones de forma de extinción de la deuda tributaria, ¿no? ¿Sí? Y hablamos de la ejecución tributaria, que son medidas coactivas también, que es medidas coactivas muy parecidas a las medidas precautorias, ¿no? Ejemplo, algunas que tenemos, por decir, son la intervención de negociar con el deudor, prohibición de celebrar actos y contratos o transferencias, retención de pagos que deben realizarse a terceros, otras medidas legalmente previstas, ¿no? Que son muy parecidas a las medidas precautorias que anteriormente habíamos hablado, ¿no es cierto?, de la explicación. Luego vienen los procedimientos especiales. Estos procedimientos especiales, así como la repetición, la acción de repetición, la consulta también forma parte, ¿no es cierto?, del procedimiento especial. Es un procedimiento especial, ¿por qué? Porque se lo hace a nivel administrativo, no se lo hace a un nivel judicial. Lo que anteriormente te acabé de explicar de la sentencia, recursos de alzada, apelaciones, eso ya es un grado ya de intraprocesalmente hablando, ¿no es cierto?, dentro del órgano jurisdiccional, o sea, interviene un juez ahí. Pero en este caso de procedimientos especiales estamos hablando ya de un procedimiento netamente administrativo, ¿no? Y la consulta es uno de los procedimientos especiales que prevé la ley y el Código Tributario, ¿no? Y esta establece pues quien tuviera interés personal o directo podrá consultar, ¿no es cierto?, la aplicación y alcance de la normativa correspondiente en una situación de hecho concreto y real. ¿En qué? En temas oscuros o controvertidos. En sí podemos decir como que bueno, esta ley me parece como que no la entiendo bien, creo que la aplicación está de esa manera, voy a hacer mi consulta, a ver, de forma administrativa y que ellos me expliquen, como ellos son los que están administrando esto, hago mi carta, ¿no?, mi petición, mi formulación, ¿no?, y tienen pues 30 días pues, para poder responderme, ¿no? Y de acuerdo a lo que yo esté haciendo la consulta, esta puede ser vinculante, ¿no es cierto? O como también no puede ser, ¿no? Luego de este procedimiento especial de la consulta tenemos otro procedimiento especial que es la acción de repetición. Esta acción de repetición se da cuando y cómo. Se da cuando el contribuyente sabe o siento que he pagado de más mis impuestos, ¿no? Ha habido un exceso en el pago, en el cobro que he hecho, ¿no? O los pagos fueron indebidos de repente, entonces yo puedo presentar mi acción de repetición en el proceso administrativo, ¿no? Estos obviamente lo van a ver, lo van a analizar y es algo muy importante. Ellos tengo que presentar mis pruebas, ¿no?, de cargo, de descargo, ¿no? Aquí está, mire, yo pagué, yo cancelé, aquí están mis recibos, aquí están mis pruebas de descargo. Con esto yo pruebo de que he pagado de más los impuestos, ¿no es cierto? Y la acción de repetición hace de que si se declara aprobada, pues entonces se le devolverá, no sé si. Bueno, continuando, queridos compañeros, tenemos luego los ilícitos tributarios. Estas son de dos clases, ¿no? Una son las contravenciones y otra que son los delitos, ¿no? Existen diferencias entre una y otra de manera abismal, podemos llamarlo. Las contravenciones son leves, mientras que los delitos en sí son graves, ¿no? Las contravenciones las podemos resolver dentro de la administración, dentro de la parte administrativa, ¿no? En el cambio, ya los delitos en sí tienen que ser vistos por un juez, por el órgano jurisdiccional. Ya él preverá, ¿no es cierto?, las medidas
preverá las sanciones, etcétera, etcétera, ¿no? Estas sanciones en las contravenciones hablamos que son pecuniarias, que son de dinero, que tiene que pagarse un monto, ¿no? X por esa contravención que se hizo, ¿no? Tal vez no declaró, no hizo la declaración a tiempo, tal vez no pagó un impuesto por X o Z motivo, ¿no? Se puede resolver dentro de la administración tributaria. Luego, en el caso ya de los delitos tributarios, ya ahí pues no se puede hacer un pago, digamos, ¿no? Ahí ya directamente hablamos de tu libertad que se juega, que puedes ir a la cárcel inclusive, ¿no? Si es probada la demanda, ¿no? Luego, las normas que se aplican en la administración tributaria, pues son las normas internas, las normas administrativas del Código Tributario, ¿no es cierto? Mientras que en la parte de ya de los ilícitos tributarios dentro de la materia, en cuestión de los delitos, pues obviamente que se aplica el Código Tributario boliviano, para empezar, ¿no? Porque esa es la ley ¿cómo se dice? Que se ha quebrantado, que se ha dañado, ¿no? Pero previamente también ahí el Código de Procedimiento Penal, el Código Penal, ¿no es cierto? En otras palabras, podemos resumirla de esta manera, ¿no? Que las contravenciones tributarias son leves, mientras que los delitos en sí, estamos hablando ya de una pena privativa de libertad, que ahí puedes ir preso inclusive, puedes ir a la cárcel, ¿no es cierto?, por los delitos que uno comete, ¿no? Las contravenciones son incumplimiento de deberes, los delitos son defraudación tributaria, por decir, ¿no es cierto?, entre otras, y muchas más que hay todavía, ¿no es cierto?, omisión de inscripción de los registros, omisión de pagos, etcétera, etcétera, ¿no?, en cuestión de contravenciones, y en cuestión de los delitos, pues violación de precintos y otros controles tributarios, defraudaciones aduaneras, ¿no es cierto?, las contravenciones administrativamente pues se hacen por mediante resoluciones determinativas, mediante resoluciones sancionatorias directamente, ¿no? Los delitos en este caso pues son conforme al Código de Procedimiento Penal, ¿no? ¿Qué es un delito en sí? Es un delito, escúchame muy bien querido compañero, un delito es la adecuación de la conducta a un tipo penal, ¿no? Es adecuar tu conducta al tipo penal, ¿no? Por ejemplo, dice el que matar, el que violar, ¿no es cierto?, el que usar dolosamente, ¿no es cierto?, todas esas cosas será sancionado con pena de libertad de tantos años, ¿no? Vos adecuás tu conducta de manera voluntaria, de manera dolosa al tipo penal, ¿no es cierto?, a la pena en sí, a los artículos donde están plasmados toda esa conducta que se está diciendo, ¿no? Por ejemplo, uno de los delitos que tenemos, dijimos la defraudación tributaria, ¿no? Dice que dolosamente, en perjuicio del derecho de la administración tributaria, a percibir tributos por acción o omisión, disminución o no pague de deuda tributaria, no afectúa las retenciones a que está obligado a obtener indebidamente beneficios y valores fiscales. Quiere decir que dolosamente, ¿qué quiere decir dolosamente? Quiere decir de que mi persona, en otras palabras, estoy haciendo el incumplimiento de manera voluntaria, de manera hay ensañamiento en lo que voy a hacer, lo estoy planeando, lo estoy planeando en mi cabeza, lo estoy haciendo y lo plasmo en la realidad, digamos, ¿no? El que dolosamente, ¿no? Dolo quiere decir con alevosía, con ensañamiento, con premeditación. En otras palabras, digamos, te lo voy a poner de este ejemplo tal vez para que lo entiendan mejor. Si hay un asesinato, agarro mi arma, voy, disparo, corro, encuentro el cuerpo, Yo estoy planeando todo eso. Yo lo estoy planeando, dolosamente lo estoy haciendo. No, lo estoy premeditando en otras palabras. ¿No? Eso significa dolosamente. ¿No? Ahora, culposo es cuando hay un resultado, obviamente hay una sanción, pero no es, digamos, resultado de algo voluntario que tú hubieras querido, digamos, que suceda o que pasare, por decir así. Por decir así, si tú sales en tu auto y atropellas a una persona y no tienes ningún tipo de estado de ebriedad, etcétera, etcétera, estás sano, pues entonces obviamente hay una muerte, ¿no es cierto?, una persona, pero tú no saliste a querer matar a nadie, no, es una acción culposa eso, es una acción culposa, no dolosa, porque nadie sale con el auto a matar a nadie, son cuestiones del momento, de hechos que sucede eso,
Eso significa dolosamente, ¿no? Y defraudación tributaria. Y una sanción privativa de libertad de 3 a 6 años. No olvidemos que son delitos y que son penas. Ya no interviene el dinero solamente que se tiene que pagar a la administración tributaria. Estos delitos ya lo ve, obviamente lo tiene que ver un juez, ¿no es cierto? Un juez correspondiente. ¿No? Luego tenemos la instigación pública a no pagar impuestos, ¿no? El que instigue públicamente a través de acciones de hecho, amenazas o maniobras a no pagar, rehusar, desistir o demorar el pago de tributo. Claro, el que, el que saliera afuera no diera, ay, el mío, nuestra hermana no tiene por qué pagar impuestos, etcétera, etcétera. Mire que el gobierno no hace nada, porque tiene que pagar. Eso es un delito. Eso es un delito, hermano. Eso es un delito, compañero. Puedes ir a la cárcel, viejo. Puedes ir a la cárcel porque estás instigando públicamente a no pagar impuestos y es un delito, es un delito penal inclusive. No solamente públicamente que vos salgas en la calle, inclusive con los medios sociales, inclusive en la radio, en la prensa, igual es un delito porque públicamente lo estás haciendo. ¿Me entiendes? Violación y precinto de controles tributarios. Esto también es un delito. No puedes sacar los precintos que, por decir así, que cuando la policía pone precinto no está todo bien asegurado, bien sellado. ¿No? ¿Por qué? Porque tú puedes contaminar la prueba, digamos, ¿no? Puedes contaminar la prueba, puedes entrar o sacar pruebas que van a servir obviamente dentro de la investigación y forzar esos precintos obviamente te llevaría a ti a cometer un delito y ser procesado inclusive por violación de precintos de seguridad. ¿No es cierto? O sea que nadie puede entrar cuando están esos precintos puestos en el lugar, es inviolable. Lo puedes hacer, pero hazlo sabiendo de que vas a ser procesado, ¿no? Y en sí, bueno, todo eso, lo que acabamos de ver es la aplicación del código tributario. Yo sé, yo sé que no ha sido muy profundo, el código tributario es bastante amplio, hay muchos temas por tocar, pero quiero aportar de alguna manera al conocimiento de la sociedad, de todos nosotros. Gracias por llegar hasta el último de mi video, te lo agradezco. Dios te bendiga, cuida tu familia, cuida tus proyectos. Créeme que Dios sabe el deseo de tu corazón y Él lo va a cumplir. Dios sabe mi deseo de mi corazón y qué es lo que anhelo tanto aquí en este corazoncito que Él me dio. Así que me despido, muchas gracias y bueno, hasta la próxima.